Desde épocas antiguas siempre ha existido esa lucha entre el bien y el mal. Las antiguas religiones siempre han marcado esa disputa. En la antigua Babilonia existe una leyenda. Tiamán, un monstruo marino del mal, se enfrentó a Marduk, dios del orden. Siempre el mal fracasa. Es por ello que en esta ocasión les queremos transmitir acerca de un tema muy interesante, aquel tema que se opone a Dios, que reemplaza a Dios, rebeldía, oposición, que desafía a Dios. Hoy tocaremos el tema del anticristo. ¿Pero qué es el anticristo? ¿Cuáles son sus interpretaciones históricas? El arte, la literatura, la ciencia ficción. ¿Qué dice la Biblia? Un personaje que ha acaparado la atención de cristianos y no cristianos. Es por ello que haremos un amplio panorama acerca de este personaje de acuerdo a los temas mencionados, pero haremos una conclusión final acerca de qué dice la Biblia acerca del anticristo. Pero ¿qué significa el anticristo etimológicamente hablando? Anticristo viene de una palabra griega anti, que significa contra, y Christos, que es Cristo, es decir, opuesto a Cristo o en lugar de Cristo. En la Biblia representa el mal, la apostasía y la rebelión contra Dios en los últimos tiempos. Es por ello que vamos a hacer un amplio panorama acerca de este personaje a través de las interpretaciones históricas. Los apóstoles y los discípulos en 1 de Juan 2:18 decían: hijitos, ya sabéis que estamos en los últimos tiempos y el anticristo ha de venir, porque muchos anticristos han venido. Ellos entendían que el anticristo es un personaje que aparecería en el futuro. Sin embargo, ellos entendían que su espíritu estaba activo en falsos maestros que trataban de negar a Cristo. Otro personaje fueron los padres de la iglesia. Irineo de Lyon en el siglo II dijo que el anticristo sería una persona real, un gobernante que surgiría en el final de los últimos tiempos. Otro padre de la iglesia fue Hipólito de Roma en el siglo III, cuando dijo que el anticristo sería un rey político y religioso que engañaría a todas las naciones. Mientras tanto, Tertuliano y Orígenes daban esta lectura más simbólica y decían que el anticristo es una fuerza que niega la verdad de Cristo. Agustín de Hipona en el siglo V decía que el anticristo representa el cuerpo de los impíos, una fuerza colectiva contra Dios. En la época de los grandes reformadores, ellos veían el sistema del papado como una figura de un anticristo. Por ejemplo, Martín Lutero en su prefacio del Apocalipsis declaró: el verdadero anticristo es el Papa y está sentado en el templo de Dios. Esa fue esa disputa con Papa León X, que lo declaró que era un anticristo. Juan Calvino dice que veía el sistema del papado como una figura anticristiana. Otro gran reformador, Juan Hus, aquel que murió en la hoguera, declaró que Juan XXIII, el antipapa, era la encarnación del anticristo. En el año 1453, Nicolás V, durante la caída de Constantinopla, declaró que Mehmed II era precursor del anticristo. Y así sucesivamente hasta llegar a la época moderna. En la época moderna del siglo XVIII al siglo XIX surgen las diversas escuelas de interpretación: preterismo, historicismo, futurismo e idealismo. ¿Qué es el preterismo? El preterismo es aquella escuela de interpretación donde los eventos apocalípticos ya ocurrieron en el pasado, con la culminación de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Además, ellos han mencionado que el anticristo ya vino, que ya surgió, entre ellos Nerón. Nerón era conocido por su crueldad, por perseguir a los cristianos. Él fue el promotor de matar al apóstol Pablo y matar al apóstol Pedro, además de perseguir ferozmente a la iglesia. Así otro emperador como Domiciano, el que desterró a Juan en la isla de Patmos, Marco Aurelio, Septimio Severo, Adriano, Diocleciano, Aureliano, Galerio y otros emperadores que persiguieron ferozmente a los cristianos en el Coliseo romano. Otro fue Antíoco Epífanes IV, aquel quería exterminar al pueblo de Israel, quería exterminarlo por completo, perseguía a los judíos,
no podían celebrar las sinagogas, incluso no podían circuncidar a los niños. Es decir, estaban en completa zozobra. Es por ello que Daniel lo llamó la abominación desoladora cuando este hombre, este rey, colocó el altar de Zeus en el templo, además de que sacrificar un cerdo y derramar toda su sangre en el templo. Eso provocó la rebelión de los macabeos y una historia interesante. Es por ello que Antíoco Epífanes IV se le llama como el cuerno pequeño, como una figura de un anticristo, así como Nerón, así como Antíoco Epífanes IV, así como Calígula, Domiciano u otro rey o emperador. El preterismo sostiene que ya ocurrió en el pasado. El historicismo, otra escuela de interpretación, sostiene que los eventos apocalípticos ocurriendo al paso del tiempo. Algunos reformadores eran historicistas. Martín Lutero decía que el Papa León X era la figura, era la encarnación del anticristo. Juan Hus decía que el antipapa Juan XXIII era la figura del anticristo. Luego está la otra escuela de interpretación, el futurismo. Sostiene que los eventos apocalípticos ocurrirán en el futuro. Desde Apocalipsis capítulo 6, todo ocurrirá en el futuro. Que vendrá un famoso dictador que convencerá a las naciones, que engañará a las naciones con señales, con prodigios mentirosos. Ese es el anticristo que todavía no ha venido. Luego están los idealistas, es aquellos filósofos o racionalistas que sostienen que todos los eventos apocalípticos no se deben de ver de forma literal. Son cosas simbólicas de la lucha entre el bien y el mal, la ética y la moral. En la era contemporánea del siglo XX al siglo XXI, en nuestra actualidad, en la escatología dispensacionalista, considera que vendrá un futuro dictador, un hombre que promueve la paz, que promueve una economía global, que traerá paz superficial, un hombre de soluciones, un hombre que va a resolver todos los conflictos de la humanidad. Otros teólogos consideran que el anticristo también es un sistema anticristo, una cultura, así como aquellas ideologías como el nazismo, como el comunismo o el ateísmo militante. Es decir, es una ideología donde el anticristo, aquella figura de hombre dictador, también promueve un sistema ideológico en el cual trata de mostrar que no se necesita de Cristo, que no se necesita de Dios, reemplazar totalmente a Dios. Es una rebelión contra Dios. En la literatura también el anticristo ha acaparado su atención. Dante en su Divina Comedia no muestra literalmente el anticristo, pero sí estructura su poema a través del mal, del juicio y de la rebelión contra Dios. Otro podemos considerar como John Milton y El Paraíso Perdido. Aquí se ve la lucha frontal que tiene Satanás con Dios. Otro personaje fue Friedrich Nietzsche. En el año 1895 publicó un libro muy controversial, El Anticristo. Aunque ese libro pues no muestra algún personaje teológicamente hablando, escatológicamente hablando, lo que sí muestra es una crítica al cristianismo. Él dice que el cristianismo lo que ha provocado una decadencia en el ser humano. Lo llama la transvaloración de valores. Es una crítica contra el cristianismo. C.S. Lewis, en sus libros que él publicó acerca de las crónicas de Narnia, muestra verdades profundas cristianas a través de la fantasía. Es decir, que si nosotros vemos detenidamente cada uno de sus libros y de sus películas, podemos ver mensajes cristianos de forma paradójica y alegórica, pero que transmiten verdades. Acerca del anticristo utiliza algunas temáticas, como por ejemplo un líder engañoso, falsificación de culto y de usurpación, temas interesantes del anticristo. Juan Bunyan, en su libro del Progreso del Peregrino, se muestra una persona, él mismo, haciendo un viaje, una odisea. En ese libro se muestran temáticas interesantes como el engaño espiritual, temas importantes acerca de la figura del anticristo. Otros libros son Dejados Atrás, una serie de libros acerca del Apocalipsis, donde su personaje, Nicola Carpatier, es la figura del anticristo. Otra película fue la película que más ha llamado la atención, la película de Profecía en el año 1976. Han hecho secuelas, remake, donde Daniel Thor es la figura del anticristo.
En el arte, el anticristo también ha acaparado su atención. En el siglo XIV, Luca Signorelli dibujó una pintura muy interesante, el Sermón del Anticristo. Se ve el Anticristo predicando en un monte y detrás de él, en su costado, está el diablo diciendo lo que él quiere que diga. Una pintura que ha marcado la historia a través del tiempo. Otro dibujo son los dibujos de Gustave Doré, son algunas ilustraciones del libro del Apocalipsis. Otra pintura se encuentra en Macedonia del Norte, en la Catedral de Osogovo. Ahí se muestra una pintura interesante. Todos los reyes de las naciones inclinándose ante la figura del Anticristo. Pero ¿qué dice el Anticristo en las otras religiones? Veamos un amplio panorama. Por ejemplo, el judaísmo. En el judaísmo no existe un término como tal de anticristo de forma literal, aunque hay un concepto judío medieval llamado Armilus. Armilus, o el antimesías, es un hombre malvado que tendrá el control de la economía, que perseguirá al pueblo de Israel, un hombre que destruirá y que se autoproclamará Dios. Será derrotado por el Mashiach ben David, por el Mesías hijo de David, un concepto muy similar al del cristianismo. En el Islam también hay un concepto muy similar al judaísmo y al cristianismo, al-Mashiach ad-Dajjal, falso Mesías mentiroso. Según los dichos del profeta Mahoma y la escatología musulmana, dice que este hombre controlará la economía, será el salvador del mundo, hará señales, prodigios, milagros, engañará a las naciones y que tendrá un ojo visible, es decir, que tendrá una distorsión acerca de la verdad. Este personaje dice que será derrotado por Isa, es decir, por Jesús. En el hinduismo no existe el término de anticristo, pero sí muestra el final de cada era, el Kali Yuga, es decir, el final del tiempo, de la corrupción, de la mentira, de la maldad. El budismo también tiene un tema interesante, es el final de cada era. Es decir, al final de cada era surgirán falsos budas que engañarán, que traerán mentira, que traerán distorsión, hasta que aparezca Maitreya, el verdadero Buda que restaurará la verdad. En el zoroastrismo, en la antigua Persia, es decir, una de las religiones más antiguas del mundo, aparece un escrito de Ahriman, el espíritu del mal, que será derrotado por Ahura Mazda, el dios del bien. Luego de haber mencionado las interpretaciones históricas, el arte, la literatura, la ciencia ficción, entre otros temas, es importante mencionar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del anticristo? Hay muchos pasajes, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, acerca de este personaje del anticristo. En primer lugar, el anticristo es una persona, es un representante del mal, de la apostasía, de la rebelión contra Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? El anticristo recibe diversos nombres a lo largo de la escritura. En primer lugar, en Daniel 7:8, el cuerno pequeño. En Daniel 8:23, el rey altivo. En Daniel 9:26, el príncipe que ha de venir. En Daniel 11:36, un rey voluntarioso. En Daniel 11:21, un hombre despreciable. En Daniel 11:31, la abominación desoladora, como asimismo en Daniel 12:11, el pastor inútil, en Zacarías capítulo 11. Eso con respecto al Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Jesús? Jesús en Mateo 24:24, en las señales de los últimos tiempos acerca de la abominación desoladora, también mencionó de los falsos cristos que surgirían. El apóstol Pablo, en su segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, lo llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la manifestación del pecado. Es aquel que se levanta contra Dios, aquel que se opone contra Dios, aquel que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el ministerio de iniquidad que ya está en acción, pero hay alguien que lo detiene, que es la iglesia con el Espíritu Santo. Y cuando ésta sea quitada, se manifestará el hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con señales, con prodigios, con milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Eso lo mencionó el apóstol Pablo en sus cartas de forma muy categórica, aunque Juan
lo mencionó en sus cartas el término como tal, anticristo. Por ejemplo, en Juan 2:18 lo dijo: hijitos, ya sabéis que el anticristo ha de venir, porque muchos anticristos han venido. En Juan 2:22 lo mencionó. ¿Quién es mentiroso? Es el anticristo, el que niega al Padre y que niega al Hijo. En Juan 4 mencionó el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Ese mismo pasaje lo menciona en Juan 4:3 y segunda de Juan 1:7. ¿Quién es el anticristo? Aquel que niega a Cristo, aquel que niega que Cristo vino en carne. Ese es el espíritu del anticristo, ese es el engañador. En el libro de Apocalipsis el apóstol Juan utiliza otros términos, ya no lo menciona anticristo, utiliza algo más simbólico como bestia, como jinete caballo blanco. Es decir, jinete de caballo blanco, sí. En Apocalipsis 6:2 lo menciona un jinete de caballo blanco. Y atención, no es el mismo que aparece allá en Apocalipsis 19. Son dos diferentes. En Apocalipsis 19 dice: y vi los cielos abiertos, he aquí un caballo blanco, y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero, y con justicia pelea y juzga, y sus ojos son como llamas de fuego, y es el verbo de Dios que trae en sus vestiduras teñidas de sangre. Y le acompañan un gran ejército celestial, vestido de lino finísimo blanco, y con vara de hierro regirá las naciones. Es decir, son palabras de elogio, de adoración, palabras muy apropiadas para Cristo Jesús. Mientras en Apocalipsis 6:2, en primer lugar, el blanco no siempre representa pureza o representa verdad, también representa engaño. Y dice que traía consigo un arco sin flechas, es decir, viene a impresionar. Además, dice que se le fue dada una corona, es decir, de forma temporal. Es decir, alguien le dio una corona de forma temporal, mientras Jesús siempre ha tenido la corona. Él siempre ha tenido la corona, es decir, son dos diferentes. Además, la continuación de los sellos del jinete caballo negro, bermejo o rojo intenso y amarillo, pues evoca la destrucción, a la tristeza, evoca a los castigos, es decir, son dos diferentes. En Apocalipsis 6:2 dice que este personaje inicia su carrera como pacificador, como solucionador de problemas, que promueve un gobierno, que promueve una ideología, un hombre que será el salvador de este mundo. Recuerde, la iglesia ya no estará. ¿Quién es lo que lo detiene? Es la iglesia. Cuando la iglesia sea raptada, entonces aparecerá este personaje. Y atención, el diablo no sabe cuándo va a venir Cristo por su iglesia, no lo sabe. Ni el día ni la hora, no lo sabe. Por lo tanto, él está preparado. Cuando Pablo menciona y el ministerio de iniquidad está en acción hoy también. Es un término presente, es decir, el diablo no sabe, por lo tanto, él debe estar preparado. Todos los siglos, todos los años, él siempre ha estado preparado. Es decir, que si en este momento Cristo viene por su iglesia, inmediatamente aparecerá este personaje. Y atención, muchas personas, millones y millones de personas han desaparecido. ¿Cómo se puede explicar eso, la desaparición de muchas personas? El mundo estará en un conflicto, en un caos total. Millones de personas han desaparecido. Hay que dar una explicación. Es por ello que aparecerá este personaje. En los años 1950, en la Organización de las Naciones Unidas, un funcionario dijo lo siguiente, y no es cristiano: el mundo está preparado para que sea gobernado por una sola persona. Esa sola persona será el anticristo, alguien que promueve la economía, un gobierno global, un hombre que regirá una sola moneda, es decir, una persona que solucionará todos los problemas, todas las dificultades del ser humano. Él las va a resolver con señales, con prodigios, con milagros, y dirán: ¿quién como la bestia? Se impresionarán por un hombre carismático, un líder inteligente, un hombre muy poderoso, con mucho dinero, que controlará todo. Un hombre que será tanto político como religioso. Pero ¿de dónde surgirá esta persona? ¿De dónde surgirá? En primer lugar, será un judío. Sí, es un judío. Probablemente será de la tribu de Dan. De los 144,000 sellados, no aparece la tribu de Dan. Y en Génesis 49,
17, en el momento de que Jacob está muriendo y está dando unas bendiciones y está dando profecías a sus hijos, dijo acerca de Dan: es como serpiente en el camino que hace retroceder al jinete. La tribu de Dan, ellos fueron los promotores de la idolatría al pueblo de Israel. Ellos fueron los que trajeron la adoración al becerro de oro. Es por ello que la tribu de Dan, aparentemente de ahí surgirá el anticristo. Además, en Daniel 11:37 dice: y no hará caso del Dios de sus padres. Nos indica más conceptos claros de que el anticristo será judío. Y dice que no hará caso del amor de las mujeres. Nos indica que este anticristo será una persona que promueve la agenda lésbico-gay, que ha ido creciendo en el paso del tiempo. Será un hombre que promueve también esta agenda, es decir, un hombre lleno de maldad, un hombre que no tiene perversión, límites, es decir, un hombre lleno de tanta destrucción y perdición. Durante el periodo de los 7 años, el periodo de la tribulación, cuando la iglesia ya no esté, ya explicaré más adelante qué significa eso, este líder carismático durante los primeros 3 años y medio, es decir, durante los 42 meses o el tiempo y mitad de un tiempo que dice Daniel, dice: y tendremos paz y seguridad. Esa paz y seguridad será temporal. Ese hombre va a controlar la economía, ese hombre va a resolver todos los problemas políticos y sociales, y cuando tengan paz y cuando tengan seguridad, en momento vendrá la destrucción repentina. Y es lo que está esperando el pueblo judío. El pueblo judío no cree en Jesús. Todavía dicen que el Mesías no ha venido, que vendrá. Y ese que vendrá será que los va a engañar a ellos. Y es interesante relacionarlo con las cosas que hará el anticristo. En primer lugar, ¿qué hará el Mesías judío? En primer lugar, va a traer paz al pueblo de Israel. Ese conflicto Israel-Palestina, él lo va a resolver. Segundo, la independencia del pueblo de Israel, pero no la del 1948, donde muchas naciones no declaran la independencia del pueblo de Israel. Él lo va a solucionar. Y la tercera, que es bastante improbable en nuestra época actual, la construcción del tercer templo. ¿Y por qué improbable? Es porque hoy en día ese lugar es muy sagrado para el pueblo musulmán. Es ahí donde se encuentra la cúpula dorada. Según la tradición musulmana, dice que Mahoma descendió a los cielos desde ahí. Por lo tanto, es uno de los 3 lugares más sagrados del pueblo musulmán: la Meca, Medina y la cúpula dorada. Tiene que ser demolida, tiene que ser destruida. Y ahí se tiene que construir el tercer templo. Y atención, el pueblo judío tiene la institución del tercer templo, tiene los templos, tiene los diseños, incluso los animales que se van a sacrificar, lo tienen todo. Lo único que no tiene es el espacio. Pero el anticristo se aprovechará de todos estos términos, se aprovechará de que ellos están esperando el Mesías y él realizará esa misma agenda para aprovecharse y para engañarlos. 3 cosas esenciales que el pueblo judío espera que va a hacer el Mesías y 3 cosas que el anticristo va a hacer. Cuando se rompa el tratado, es decir, él dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda y pedirá adoración, que lo adore, entonces el pueblo de Israel lo va a rechazar y es ahí donde él perseguirá a los cristianos, es ahí donde perseguirá a los cristianos que se quedaron y es ahí donde él perseguirá al pueblo de Israel, lo va a perseguir. Eso lo describe bastante detalladamente en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, el dragón y las 2 bestias. En Apocalipsis también menciona otros términos para el anticristo, lo llama bestia. Dice que el término bestia aparece 46 veces en el Nuevo Testamento y solo 39 aparece en el libro de Apocalipsis. La palabra bestia es un término muy interesante. Si a Jesús le llaman el Cordero, al anticristo se le llama la bestia. Es decir, hay una gran diferencia abismal entre un cordero y una bestia. Dice en Apocalipsis 13, donde hace detalladamente la primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. Hablando de la primera bestia, dice: y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas. Es muy similar al dragón, solo que las diademas en el dragón están en sus cabezas, en la bestia están en el cuerno. Eso nos indica que
el dragón le da autoridad a la bestia. Además de darle autoridad a la bestia, también lo describe de la siguiente manera: el mar. ¿Por qué el mar? El mar siempre ha representado a las naciones, a la muchedumbre. Dice en Isaías 57:20, nos indica: los impíos son como el mar en la tempestad. Nos indica que el anticristo surgirá del mar, de las naciones pecadoras, de la muchedumbre. De ahí surgirá este falso Mesías, engañador de naciones. También lo describe con otros términos como cuernos, como cabezas. Esos son términos de autoridad, de poder, son cualidades que Juan le está describiendo a esta bestia. Por ejemplo, el número 10 en la Biblia representa el número completo y el número 7 representa perfección. Es decir, es un ser pleno en su maldad, un ser malvado, un ser que conlleva consigo una gran perversión. Algunos teólogos mencionan el término 3666 o 666. Ese término consideran que cuando Juan relató ese texto lo describió de forma simbólica, haciendo parecer que Nerón César era la bestia de los 3 seises, es decir, de forma simbólica. Es interesante la gematría, un término muy llamativo, donde trata de darle descripciones a los números con letras. Nos dicen que este personaje, el número 6, es de la imperfección y por lo tanto 3 veces 6 es la imperfección completa. Y como son 3 6, es decir, el número 3 es la Trinidad, por lo tanto es una Trinidad falsa e imperfecta. Eso de acuerdo a algunos teólogos que mencionan con respecto a los 3 6. En otro video nos tocará explicar un poco más detallado acerca de ese significado. Pero el anticristo como tal lo describe Juan con esas características. Luego en el pasaje siguiente lo va mencionando que es semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Menciona las brutalidades. Eso ya lo mencionó en Daniel capítulo 7 acerca de la visión de las 4 bestias. Ya Daniel detalladamente lo mencionó acerca de esas bestias. Por ejemplo, leopardo con su velocidad, oso con su brutalidad y león con su ferocidad. Son cualidades, son características que está mencionando Juan acerca del anticristo. Un ser malvado, un ser arrogante, prepotente, orgulloso y un hombre blasfemo. Así es, un hombre blasfemo. ¿Por qué un hombre blasfemo? Es interesante mencionar que es un insulto contra Dios, contra la divinidad de Dios. Muchos emperadores utilizaron nombres blasfemos. Julio César, Gallo, Calígula utilizaron nombres blasfemos, divinos, se ponían nombres divinos ellos. Por ejemplo, Nerón, él decía que le decían el Eterno, y en una de las monedas él decía que era el Salvador del mundo. Domiciano, él quería que sus súbditos lo vean de la siguiente manera: nuestro Señor y Dios. Es decir, será un término divino, será un término que se proclamará a él como Dios. Por eso Pablo menciona: y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Él exigirá adoración. Él estará exigiendo adoración. Más adelante en Apocalipsis 13 nos dice que una de sus cabezas fue herida de muerte. Nos indica que él hará un falso milagro, una falsa resurrección. Si quiere imitar a Jesús, tiene que imitar también la resurrección. Y dicen que los pobladores de las naciones decían: ¿y quién contra la bestia? ¿Quién podrá contra ella? Es decir, ellos quedarán maravillados con la bestia. Término que aparece en Apocalipsis 11:7 acerca de los 2 testigos. También aparece Apocalipsis 13 que estamos mencionando, aparece en Apocalipsis 16:13, aparece en Apocalipsis 17:8 y aparece en Apocalipsis 19:20 cuando Jesús en el Armagedón destruya por completo a este enemigo. Es decir, este es un personaje lleno de maldad, prepotente, con su nombre blasfemo que exigirá adoración. Y ahí se va a cumplir lo que siempre ha querido Satanás, que le adoren. En Ezequiel 28, la profecía contra Tiro nos dice que Satanás siempre ha querido que le adoren. Oh querubín protector, estuviste en el Edén y quisiste ser igual a Dios hasta que vino orgullo en tu corazón. Satanás siempre ha querido que el ser humano le adore y ahí se va a cumplir. Es por ello
que vendrá juicio contra aquellos que adoren a la bestia, que tengan la marca de la bestia. En la escatología bíblica es interesante mencionar algunos términos que utiliza el profeta Daniel. Daniel es un libro muy interesante con respecto al final de los últimos tiempos. En Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 11. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 con la imagen de la estatua, es interesante mencionar los términos que él utiliza cuando Nabucodonosor tenía aquel sueño y Daniel le reveló a través de Dios lo que iba a ocurrir en el paso de los tiempos de los reinos mundiales que irán ocurriendo al paso del tiempo. Describió primero a una cabeza de oro en representación de Babilonia, pecho y brazos en representación de los persas, los muslos en representación de leopardo, en representación del imperio griego, las piernas de hierro en representación del imperio romano, y luego el último de los imperios de hierro y barro cocido, una monstruosidad, indicando que este ser será un reino dividido al final de los últimos tiempos. Y dice que Cristo, que tiene la última palabra, romperá esa estatua, romperá toda esa estatua malvada, es decir, romperá ese último reino que se mira fuerte, pero está dividido. Ese reino será destruido. El último reino mundial del anticristo, el último reino de arrogancia humana, de la arrogancia, el orgullo humano, caerá rotundamente con Cristo Jesús. Cristo Jesús es la roca que destruirá esa estatua. En la visión de las 4 bestias nos dice en Daniel capítulo 7 acerca de los imperios que van ocurriendo, leopardo, oso, león y la bestia de hierro y 10 cuernos, y sobre sus cuernos un cuerno pequeño. Nos está hablando de todos los imperios hasta el imperio final del anticristo. Nos está hablando del versículo 21. Nos empieza también a dar más detalles que menciona Apocalipsis 3. El profeta Daniel lo menciona así. En Daniel 7:21 nos dice que será un perseguidor, que será un usurpador. En Daniel 7:25 dice que dará blasfemias contra Dios, insultos contra Dios, es decir, se creará un ser divino, así como Nerón, así como Domiciano, así como Antíoco Epífanes IV, cada uno de estos personajes. Es interesante que Antíoco Epífanes IV, la forma en cómo murió de manera espantosa. Dice que su cuerpo se pudrió, espantó tanto que no lo podían ni enterrar, es decir, el destino final de tanto Nerón como aquellos emperadores como Antíoco Epífanes IV fue espantoso. Así será el final de este personaje malvado, arrogante. Siempre al anticristo se le ha mencionado como una persona real, que sí ocurrirá, pero también es un término plural, es decir, un término idealista, cultural, es decir, una ideología que trata de reemplazar a Dios, que trata de sustituir a Dios. Es decir, el anticristo va a promover una ideología totalitaria contra Dios, que no se necesita a Dios, que no se necesita nada de él, es decir, será insultos contra él, es decir, será como Hitler con el nazismo, así será el anticristo. En las profecías de las 70 semanas de Daniel nos dice el periodo de tiempo. ¿Por qué decimos 7 años? ¿Por qué decimos el periodo de 7 años? En otro video pues estaremos explicando un poco más en detalle esto, pero ¿por qué 7 años que decimos nosotros? En primer lugar, en Daniel 9:24 al 27 habla sobre la profecía de las 70 semanas. Y 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin al pecado, a la prevaricación y ponerle fin a la iniquidad. Traer justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, el altar, el templo, hasta el Mesías príncipe son 7 semanas. Y luego 72 semanas para edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Es decir, son 62 más 7 son 69. Eso se cumplió en el año 457 con la figura de Nehemías, de Esdras, cuando restauraron el templo, cuando restauraron el altar, cuando hicieron la purificación, luego que regresaron ellos a través del decreto de Ciro, cuando reconstruyeron todo el pueblo de Israel, la plaza, los muros, el templo, cuando reconstruyeron todo eso, hasta el Mesías príncipe, estamos hablando del año 30 del ministerio de Jesús, ya han pasado 483 años, que son 69 semanas. Falta una semana. En el último pasaje dice,
Y por otra semana, ¿por qué decimos semana? En hebreo es Shabbat, que literalmente significa 7, entonces 7 por 70 son 490 años, ya han pasado 483 de la muerte de Jesús. Es decir, desde allí hasta acá han pasado más de 2000 años. ¿Qué ha pasado? En primer lugar, hay algo que se llama que el tiempo se ha congelado, está detenido. Hay algo por lo cual ese tiempo no sigue avanzando, está congelado. Dios es misericordioso y está esperando que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Si ese preciso momento Cristo viene, ¿tú te irías con Él? Es bueno también para que reflexionemos también. ¿Nosotros nos iríamos con Él? Tal vez esa pausa, a veces no comprenderemos el plan de Dios a plenitud. No somos Dios. Pero debemos tener gratitud con Dios en este momento. Debemos ponernos a cuentas con Él. ¿Qué tal en este preciso momento Cristo viene y tú te quedas? Pasarás todos estos juicios, pasarás todos los sellos del Apocalipsis, las trompetas, las copas de la ira, los juicios sobre la tierra. Dice que la última semana son los 7 años, desde 483 al 490, son 7 años. Esos 7 años, esa última semana, todavía no ha surgido. Ahorita estamos en la semana 69, falta una semana. Y dice que en esa última semana confirmará el pacto. Es decir, el tratado de paz del pueblo de Israel con el anticristo. Pero dice que a la mitad de la semana, es decir, los 3 años y medio, luego los 42 meses restantes, mitad del tiempo y la mitad del tiempo, durante esos 42 meses, dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y dice que exigirá la adoración. Es lo que Daniel y Jesús en Mateo 24 llamaban la abominación desoladora. Él exigirá adoración. Entonces el pueblo de Israel, al ver esto, reaccionará y dirá: ¿qué hemos hecho? Y por lo tanto ellos dicen que huirán al desierto. En Apocalipsis 12 dice que el dragón irá contra ellos y los perseguirá. Eso lo menciona Apocalipsis 12. Las 70 semanas de Daniel, dichas de la siguiente manera, que pueden cumplir mañana. Es decir, la iglesia puede ser raptada y en ese preciso momento ese tiempo de congelamiento se va a ir y correrá el tiempo y ya no tendrás tiempo. Muchos desean ver a este personaje. Yo no lo deseo ver, porque si lo veo significa que me quedé. Mientras otros están en el cielo celebrando la boda del Cordero, yo estaré aquí viendo todos estos juicios y viendo todo lo que estará ocurriendo y cómo mucha gente será engañada con señales y con prodigios mentirosos. Yo no quiero eso. Estamos en la semana 69. Falta una semana. Una semana puede cambiar cualquier cosa. Cualquier cosa. Por eso muchos han visto a Israel como un reloj profético. Por todos los eventos apocalípticos y todas las cosas finales, a Israel siempre lo han visto como un reloj profético, señales de los últimos tiempos, las huellas del final del tiempo. Siempre se ha visto a Israel como un reloj profético y hoy más que nunca las guerras y rumores de guerra, pues hay rumores, hay guerras. Hemos tenido tantas guerras, hemos tenido 2 guerras mundiales, hemos tenido guerras entre países enteros, entre hermanos. Hoy el mundo es cada vez más difícil. Desde Daniel hasta el Apocalipsis y otros pasajes de la Biblia se ha visto al anticristo como una persona que representa el mal, como la apostasía, como el engaño, como la mentira, como la abominación, como la maldad, como la bestia, como el cuerno pequeño, con diversos nombres que ha tenido. Y se ha visto de manera singular y también plural como Juan, porque vendrán muchos falsos maestros y muchos falsos anticristos que engañarán a las naciones. Mis queridos hermanos, Él no es poderoso, Él no es invencible. Hay uno que lo va a derrotar. Dice que lo va a derrotar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Y dice: y vi los cielos abiertos, he aquí un caballo blanco, y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero, y con justicia pelea y juzga. Y sobre sus ropas teñidas en sangre está el Verbo de Dios. Y lo acompañan millares y millares de los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco. En la batalla
del Armagedón. Y dice que con su boca destruirá completamente y con vara de hierro regirá a las naciones. Y sobre su muslo está un nombre que significa Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene la última palabra. Aquel que va a destruir la roca, es la roca que destruirá la estatua de Nabucodonosor. Es aquel que destruirá el cuerno pequeño y traerá justicia perdurable por toda la eternidad. El anticristo no es poderoso. El Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ese es nuestro Cristo, el campeón, el vencedor.